Entonces, chicos, vamos a partir primero la clase eh, con algunos ejercicios de la clase de la guía pasada. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso antes de continuar con la materia. ¿Ya? Vamos a hacer los que me dijeron el 11, el 15, el 25 y el 27. En el caso del ejercicio número 11, dice lo siguiente, el problema. Vamos a pegar ahí para que lo vean todos. Dice, un cartero viaja medio kilómetro al este, un cuarto de kilómetro al norte, tres cuartos de kilómetro al noroeste, un medio kilómetro al sur y un kilómetro al suroeste. ¿Ya? Eso solo determina el desplazamiento resultante del cartero y el valor del ángulo. Eso nos dice el ejercicio. Por lo tanto, primero que todo vamos a anotarlo cómo se va moviendo en este caso el cartero. Espera que agarro el lápiz ahí. Ahí está. Funcionando. Entonces, ejerciciamos. Dibujamos nuestro plano cartesiano, chicos, primero. Acá tenemos el norte, acá abajo tenemos el sur, el, el este y el oeste. ¿Ya? Vamos a hacerlo bien derecho el ejercicio. De edad con que se está yendo más abajo. Es el mano. Ya, y lo más derecho posible con el super lápiz que tenemos. Entonces veamos, chicos. Primero dibujamos los vectores, en este caso tenemos el cartero que viaja hacia el norte, eso es nuestro primer viaje, lo vamos a llamar el vector A. Después viaja al este, lo vamos a llamar vector B. Eh, tenemos, vamos a cambiar los nombres, ¿ya? Para nuestro vector, ya, ahí sí. El cartero viaja medio kilómetro al este, o sea, viaja primero al este, ahí medio kilómetro, eso va a ser nuestro vector A. Él estaba cambiando nombre recién. Un cuarto de kilómetro al norte, ahí tenemos el vector B. Después, tres cuartos de kilómetro al noroeste, o sea, viaja inclinado justo ahí. En este caso, nuestro vector C. Al sur viaja un kilómetro, nuestro vector D. Y por último, un kilómetro al suroeste, que se llama el vector E en este caso. Cuando alguien habla suroeste, noroeste, en este caso, y no indica el ángulo, ese ángulo es de 45, o sea, queda en la mitad, mitad para cada lado. Entonces 45 para un lado y 45 para el otro, ya para que lo tengan en consideración. Entonces alguien podría decir que ese ángulo es 45 grados, este ángulo es 45 grados también. ¿Ya? Y creamos las condiciones específicas para el ejercicio. En este caso necesitamos las componentes X, las componentes Y para cada uno de los vectores. El vector A va a tener una componente X y una componente Y. Si estamos hablando de kilometraje, en este caso dice medio kilómetros, son 500 metros, lo puedo trabajar como metros o lo puedo trabajar como kilómetros. Ustedes deciden en este caso, porque no los preguntaban concretamente si el sistema internacional o no. No venía la explicación. Pero puede trabajarlo como usted lo desee. En este caso, lo vamos a trabajar en kilómetros. Un medio es 0,5, por lo tanto 0,5, 0,5. Como está al este, nuestro vector A es un ángulo de 0. Entonces trabajamos con el coseno de 0 y el seno de 0. Por lo tanto, el coseno de 0 sería 0,5 el resultado, de 0,5 por coseno de 0, y 0,5 por el seno de 0 sería 0. Ahí tenemos nuestro vector A. Después volvemos a hacer lo mismo con el B. Tenemos un Bx y un By. El vector B tiene una medida de un cuarto de kilómetro, que son 0,25. 0,25, 0,25. Coseno del ángulo y seno del ángulo.
En este caso el vector B, como va directamente hacia el norte, que es nuestro segundo vector que está ahí, ya le hicimos el primero, vamos con el segundo, es un ángulo de 90. Coseno de 90, seno de 90. Coseno de 90 por 0,25 nos da 0, y seno de 90 por 0,25 da 0,25. Luego lo hacemos con el 3 cuartos, que en este caso es nuestro vector C, Cx y un Cy. 3 cuartos es 0,75. 0,75, 0,75. Coseno y seno. El ángulo como el C, tenemos 90 más 45 serían 135 grados. 135 grados en la X, 135 grados para la Y. Entonces, usando nuestra calculadora, vamos a calcular en este caso las componentes X y Y de cada uno. En el caso de la X del primero y la Y del ejercicio nos va a dar la misma solución, ¿ya? Si escribo 135, me va a indicar que eso es menos 0,53. Lo voy a escribir con 2 decimales nuevas para que no demorarnos tanto. Menos 0,53. Y la otra variable seno también es 0,53, pero positivo. También tenemos el vector A, el B y el C. Vector D, dice medio kilómetro al sur. Entonces lo vamos a llamar vector D, de X, de Y. Si es medio kilómetro, es 0,5, 0,5, 0,5. Como va al sur, el ángulo sería de 270. En este caso, coseno de 270 y seno de 270. Coseno de 270 sería 0 y seno de 270 por 0,5 nos va a dar negativo 0,5. Y por último nos queda el vector E, que es el que está al final, que es un suroeste, que en este caso 1 kilómetro al suroeste. Como dice 1 kilómetro, vamos a ocupar el número 1, 1, 1, coseno y seno. El ángulo tendría, en el vector E sería 90 grados, 180, 225 grados. Y en este caso escribimos 1 coseno de 225, nos va a dar el resultado de negativo 0,7. 0,70 la vamos a colocar, 0,77, si lo queremos escribir en 3 decimales. Y en el otro caso también, menos 0,77, menos 0,77. Luego que calculamos cada una de las coordenadas, calculamos, en este caso las sumamos. Ya en este caso vamos a sumar los vectores más el eje X más el eje Y. Partimos con el A, 0,5 y 0. El B, 0 y 0,25. El C, menos 0,53 y 0,53. Tenemos el vector D, que sería 0 y menos 0,5. Por último, el vector E, menos 0,707 y menos 0,707. Lo sumamos. Nuestro vector resultante va a ser el 0,5 con el 0 menos el 0,53 y menos el 0,707 y el 0 también obviamente está en este ejercicio. Y nos va a indicar que eso es negativo. Acá lo vamos a escribir, negativo 0,737. ¿Ya? Eso nos indica el ejercicio en la X. Y en la Y hacemos el mismo procedimiento, 0,25 más 0 más 0,53 menos 0,5 y menos 0,707. También nos da negativo, un negativo 0,427. Entonces el vector resultante, en este caso resultante, lo vamos a escribir como menos 0,737 en la X menos 0,427 en la Y. Como queremos calcular la magnitud del vector,
Vamos a calcular la magnitud como la raíz cuadrada de paréntesis menos 0,737 al cuadrado más, vamos a escribirlo también en negativo, menos 0,427 al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro ejercicio ya casi completo. Y calculamos el valor en este caso de nuestro ejercicio. Menos 0,737 al cuadrado va a dar un número positivo. Lo mismo que el menos 0,427 al cuadrado también va a dar positivo. Lo sumamos y aplicamos la raíz cuadrada para que nos dé el ejercicio, ¿ya? Concretamente. Y en este caso, las soluciones estaban erróneas, creo, si no me equivoco, porque no va a cuadrar justo el resultado. Los va a dar un total de 0,85. Eso, para que después lo cambien en 0,85. Entonces, a ese punto se mueve en este caso nuestro cartero, 0,85 kilómetros. Esa es la respuesta exacta. No es como sale ahí en la guía. Entonces, en este caso tenemos, esa es la solución. 0,85. Y el ángulo final lo vamos a calcular en un sector donde podamos, donde haya espacio para calcular el ángulo. Lo vamos a calcular acá encima, en este sector. Ahí lo vamos a calcular. Entonces vamos a calcular el ángulo. El ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de, en este caso, es negativo 0,427 partido por el negativo 0,737. Vamos a calcular el ángulo, nos va a dar un ángulo negativo, o positivo para ser exacto, no nos va a dar negativo. Negativo 0 dividido negativo 0,737, que es un ángulo de 30 grados. Pero, como estamos en el tercer cuadrante, porque si se fijan la solución es negativa en la X y negativa en la Y, estamos en el tercer cuadrante, vamos a sumarle 180. Por lo tanto, el cartero se mueve con 210 grados con respecto a nuestra solución, a nuestro eje en este caso. Y tenemos el ejercicio, por eso entiendo que algunos no hayan podido llegar a la respuesta, porque eso estaba mal. Veamos, chicos, alguna consulta, pregunta, el ejercicio ahí que era bastante extenso, el ejercicio número 11 antes de ver el 15 y los demás. No, profe, ahí me quedó claro, gracias. Que mi duda era el tema del grado ese, pero al final dijo recién que era 45 cuando decía noreste o no. Ok. Sí, no hay problema. O algo así. Ok, ahí tenemos noreste. Cuando la palabra diga noroeste o suroeste y no diga ningún grado, yo lo ubico a la mitad, nada más que eso. Es como que no me están indicando un ángulo, sino me están indicando para qué lado está cargado, yo lo dejo justo al medio, para evitarme problemas. Y justo al medio es 45 para un lado y 45 para el otro, recordando que cada cuadrante se separa en 90. Entonces ahí tenemos el ejercicio, vamos a esperar un rato para que le saque un pantallazo y lo copien. Dígame. ¿El 180 dónde lo sacó? El 180, ¿por qué lo saqué? Que justo se me cortó. Ok, hay que recordar que si yo trabajo en el tercer cuadrante, cuando calculo el ángulo siempre le voy a sumar 180. Ah, ya, ok. Entonces me doy cuenta que estoy en el tercer cuadrante porque la X es negativa y la Y también es negativa. Ya, profe. Ok. Entonces ahí tenemos el ejercicio para que echen un vistazo, saquen un pantallazo o copienlo. Y de ahí lo vamos a hacer el ejercicio 15.
No, chicos, ¿alguien está copiando para borrar? ¿O yo le sacar un pantallazo? Sí, profe, en mi caso ya copié. Ok, vamos a hacer uno nuevo, ¿ya? El 15, que la compañera igual me preguntaron. No lo vamos a guardar, no. Que es el siguiente. El del hombre que tira y un joven que tira un fardo. Entonces, en el ejercicio 15, el problema es que yo no tengo un plano concreto. Ya no tengo un elemento para calcularlo. Entonces, dice, un hombre y un joven tiran un fardo que se encuentra sobre el suelo aplicando fuerzas de 100 newton y 80 newton de módulo, respectivamente. Si la fuerza aplicada del joven es paralela al suelo y las fuerzas forman entre ellas un ángulo de 37, calcular la fuerza resultante. Entonces lo primero que uno hace como un pequeño esquema, un pequeño dibujito. Ya tengo acá mi fardo, por ejemplo, ahí está el piso, ¿ya? Entonces el chico, el joven, hace una fuerza acá, la fuerza que aplica el joven, y el hombre, en este caso, hace una fuerza acá un poco más grande. Y acá está el ángulo de 37. Si yo lo quisiera colocar en plano, en un plano cartesiano, para mí esto sería el plano cartesiano, el Y, el menos Y, y para acá sería mi eje X, y para acá sería mi menos X. Entonces yo me dibujo mi plano cartesiano. Por lo tanto, igual que recién, voy a plantear dos fórmulas, una para el joven y una para el hombre. Pero yo sé que la fuerza que aplica el joven es de 80 newton y la que aplica el hombre es de 100. Por lo cual vamos a hacer una JX y una JY, una HX y una HY. En el caso del joven, como aplica 80, vamos a hacer 80 y 80. Coseno y seno. En el caso del joven, como yo dibujé justo el eje encima, voy a decir que un ángulo de 0. 0 grados, 0 grados. 80 coseno de 0, eso es 80, y 80 seno de 0, eso es 0. El hombre aplica una fuerza de 100, 100 y de 100, coseno y seno. El ángulo en este caso, voy a ocupar el ángulo que me da el dato, que es el ángulo de 37, que es importante ese ángulo. Entonces voy a elegir el ángulo de 37. 37 grados, 37 grados. Por lo tanto, voy a escribir 100 coseno de 37, me va a dar el total que es 79.8635. Lo escribí con los 3 decimales acá, porque tengo más espacio para trabajar. Y el 100 seno sería 60,1815. Los sumamos, entonces los vectores, el del joven más el del hombre, en el eje X y en el eje Y. En el era 80 y 0, y acá sería 79,8635, y acá en este caso sería 60,1815. Lo sumamos, va a ser mi vector resultante, haberlo sumado. 80 más 79 son 159,8635, y obviamente 0 más 60 serían los mismos 60, 60,1815. Por lo tanto, como fuerza resultante, como vector resultante, va a ser 159,8635 en el eje X positivo, más positivo obviamente los 60,1815 en el eje Y, también positivo. Calculamos la magnitud del vector, porque estamos solamente preguntando calcular la fuerza resultante. Aplicamos raíz cuadrada y anotamos acá 159,8635 al cuadrado más los 60,1815 al cuadrado. Calculamos al cuadrado el valor más el otro valor al cuadrado y aplicamos raíz. Y nos da la solución que está justo en la guía. En este caso sí cuadro con la respuesta, que sería el 170,81 newton, porque esa era la fuerza del ejercicio número 15 que me estaban preguntando recién. Si hay dudas, chicos, pregunten. Si no, pueden dedicarse a copiar el ejercicio, sacar un pantallazo
Antes de ver el siguiente, que es el 25, me habían preguntado. Profe, Dígame. Escucho, dígame. no sé si será muy tonta mi pregunta, No. pero al yo hacer la parte de la raíz cuadrada en la calculadora, ¿pongo la raíz cuadrada y igual pongo al cuadrado los dos números? Lo puede hacer de dos maneras. Una manera es la que dice usted, pero tiene que tener cuidado que la raíz cuadrada abarque todo lo que está dentro. ¿A qué me refiero? Que si usted va a hacer eso, por ejemplo, en su calculadora va a escribir raíz cuadrada y después va a escribir los números al cuadrado, hágale un paréntesis. Escriba raíz cuadrada, abre un paréntesis y empieza a escribir los números al cuadrado y después cierra el paréntesis. Para que la calculadora sepa que usted está elevando los dos números, los va a sumar y después calcular la raíz. Ah, Porque ya, si porque me dio solamente, 3000 y tanto. claro, porque si solamente escribe el primero con raíz cuadrada y el segundo no lo escribe raíz cuadrada, escribe el número al cuadrado, después escribe más y otro número al cuadrado, la calculadora piensa que solamente va a calcular la raíz del primer número, no de los dos. Ya, Entonces, por eso lo puede ocupar con paréntesis o simplemente lo puede hacer por par. Entonces hoy tiene que elegir cuál le sale más cómodo a usted. ya. Entonces, ahí tenemos otro ejercicio, chicos. Hasta el momento ha sido el único curso que me ha preguntado con respecto a la guía. Por un lado, yo creo que es bueno. Que me hayan preguntado, yo creo que los demás no habían avanzado nada. Profe, Dígame, ¿me podría explicar desde ahí, desde la J? ¿de acá o de acá? Sí, ¿De acá? no, de acá. De ahí. Sí, de acá. ¿Qué le De pasa? ahí. Ya, ok. Acá lo que hicimos fue lo siguiente, fue colocando las coordenadas que nos fueron dando como resultado. Por ejemplo, en la J me dio coordenada 80 en la X, coordenada 0 en la Y. En la H, que es la del hombre, 79 en la X y 60 en la Y. Los sumamos los valores, 80 más 79 da 159 con los decimales obviamente del ejercicio. El 0 más 60 nos da el 60.1815. Por lo tanto, como respuesta final yo digo que la fuerza que aplicaron para mover el fardo fue de 159 en el eje X y 60 en el eje Y. Luego de haber hecho eso, necesito saber realmente cuál es la fuerza, porque en eso son las coordenadas de la fuerza, no es la fuerza propiamente tal. Por lo tanto, voy a aplicar la raíz cuadrada del 159,8635 al cuadrado más los 60.1815 al cuadrado. Y cuando lo sumo los valores elevados, le aplico raíz cuadrada. Y en este caso me da un total de 170. Como le decía el compañero, yo lo puedo hacer de dos maneras. Primera forma es hacerlo por separado. Calcular 159 al cuadrado más 60 al cuadrado, sumarlos y luego aplicar raíz. O simplemente en mi calculadora escribir raíz, abrir un paréntesis y escribir 159, 86, 35 al cuadrado más 60, 18, 15 al cuadrado y cierro paréntesis para que me indique la respuesta exacta del ejercicio. No sé si les queda claro con esa explicación o se lo explico de nuevo. No, ya me quedó claro, profe. Ok. Gracias. Entonces, cada vez que vean un ejercicio, lo importante es dibujar el plano, en este caso las coordenadas, para que uno se vaya orientando cómo va. Este ejercicio tenía mejor dicho, tiene infinitas de posibilidades de hacerlo, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si por ejemplo me hubieran dicho que, por ejemplo, vamos a suponer que no me hubiese dicho que el joven aplica la fuerza en línea paralela al suelo, me dice simplemente que la separación de ambas fuerzas es 37. Entonces, alguien podría haber dibujado las fuerzas como quisiera mientras estuvieran separados a 37 grados. Alguien podría haber dibujado, no, yo creo que el joven la aplica hacia arriba, por lo tanto el hombre lo aplica 37 grados hacia el costado. No, yo no quiero hacia el eje X positivo, quiero hacia el eje X negativo. Entonces voy a dibujar las flechas para allá. Concretamente, el resultado de la fuerza iba a ser el mismo, ¿ya? Si usted lo hacía como en cualquier forma del dibujo, el resultado de ese es igual dar 170.81. Las coordenadas hubiesen cambiado,
pero el valor de la fuerza se debiese mantener. Recuerden que cuando uno vaya dibujando, en este caso fuerza, vectores, los vectores pueden medir lo mismo, pero estar en distintas posiciones. Ya no necesariamente tiene que estar en una sola posición para que mida ese ejercicio. Ya en este caso, los 170 newton, que nos da la respuesta final. Entonces eso es lo primordial que cada vez que hagan un ejercicio en particular. Vamos a esperar que terminen de copiarlo y vamos a ver el 25, que creo que habla de un automóvil, si no me equivoco. Sí, un auto. Porfa. ¿Le pasó algo, estimado? No alcanza a escuchar. ¿O se le quedó el micrófono encendido? ¿El 24 lo puede hacer? Porfa. El 24, sí, el 24, sí, vamos a hacer el 24 y el 25 también. Ya vamos a hacer el 24 primero, antes de volver al 25. Veamos el 24. Vamos a borrar acá. Vamos ya. Ya fue el tiempo suficiente para que copiaran o sacaran pantallazo. Y vamos a ver el 24. El 24 dice lo siguiente. Se me quedó pegado ahí la figura. Un hombre ejerce una fuerza de 50 newton sobre un carro con un ángulo de 30 grados sobre el horizontal. Determina las componentes verticales y horizontales de dicha fuerza. Entonces el 24. Entonces en el 24, lo que yo debo plantearme es lo siguiente. El hombre ejerce una fuerza de 50 newton sobre un carro. No es necesario que dibuje el carro, yo puedo dibujarlo, que eso es mi carro, el puntito. Un puntito, ese es mi carro. Con un ángulo de 30 grados. Eso quiere decir que aquí está mi horizontal, que en este caso yo lo voy a considerar los 0 grados. Y hacia arriba aplico la fuerza de 50 newton con 30 grados. Entonces acá lo que usted debe hacer simplemente es calcular las componentes. La componente X y la componente Y. Para mí la X va a ser igual a 50 coseno de 30 y 50 seno de 30. El 50 coseno de 30 es 43.3 y el 50 seno de 30 es 25. Ambos en Newton, que es la fuerza. Y ya tenemos la solución al ejercicio 24, que es muy parecido al 25, pero como dice la compañera, quizá le dio una. Ella me decía que le dio una sola solución, no. La horizontal me dijo, o la vertical, no me acuerdo cuál. Una de las dos me mencionó. En este caso vamos a cambiar aquí la solución, no era 23 según el ejercicio, vamos a borrarlo. Yo les voy a anotar la solución exacta ya, porque si lo hago con coseno, los vamos a. Ejemplo, 50 coseno de 30 da 36.38, en verdad ese es el resultado. Y acá 50 seno de 30. Vamos a revisarlo bien el ejercicio porque no está bien, 25 y el otro era coseno. Déjeme que está mal configurada mi calculadora. No, estaba correcto, 43.30. Yo estoy puro tonteando acá con el ejercicio. Está bien, 43.30 y 25. Está correcto. Así ahí para que lo copien ahora la solución. Entonces ahí tenemos las coordenadas. Entonces la coordenada de la fuerza, F, va a ser coordenada 43,3 en el X más 25 en la Y. Y sería mi respuesta final al ejercicio. Eso me preguntan en el ejercicio, ¿ya? Antes de hacer el 25. Así que, para que lo copien ahí, vamos a hacer mientras copiamos el 25 y me dijeron el 27. Y del 27, el ejercicio que yo esperaba que me preguntasen todos, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver si cabe acá al costado el ejercicio. Sí, yo creo que aquí cabe más el 25.
El ejercicio 25, vamos a anotar acá mismo igual, tiene la siguiente particularidad. Dice, un auto pesa 15.000 newton. Desciende por una carretera cuya inclinación es de 20 grados con respecto a la horizontal. Encontrar las componentes del peso del vehículo. Entonces, yo tengo un automóvil que lo dibujo acá, esa es mi partícula, mi automóvil, y desciende, o sea, va hacia abajo. Entonces, como desciende, vamos a escribir ahí, en este caso, nuestro ángulo. 20 grados. Si yo dibujo un pequeño eje para ir guiándome, dibujaré ahí mi eje, y hacia abajo mi eje, o sea, hacia acá está la Y, hacia acá están las menos Y, hacia acá están las X, y hacia acá están las menos X. Entonces, ¿con qué ángulo estaría trabajando realmente? No trabajaría con los 20 grados, trabajaría con un ángulo de 340. ¿Por qué? Porque recuerden que uno trabaja con el ángulo completo, trabajo con ese ángulo, no sé, 340 grados. Entonces, en este caso, yo quiero calcular el peso del automóvil. Entonces, el auto va a tener una componente X y una componente Y. ¿Cuánto pesa el automóvil? En este caso, el automóvil pesa 15.000 newton. Entonces va a ser 15.000 multiplicado por el coseno y multiplicado por el seno, en este caso de 340. 340. $15.000 coseno de 340 me da un total de 14.095, casi lo mismo que 14.100. 14.095. Y con el seno va a dar un total de negativo 5.130. Negativo 5.130. Pero como me están preguntando encontrar las componentes del peso del auto en las direcciones paralela y perpendicular, la paralela es el eje X y la perpendicular el eje Y. Por lo tanto, las coordenadas en este caso del automóvil son las siguientes. Automóvil son 14.095 en el X menos 5.130 en la Y. Paralela son los 14.000 y perpendicular son los 5.130. Ahí tenemos la solución, estimados. El ejercicio 24 y el 25 en conjunto. No sé si hay alguna consulta, chicos, dudas, preguntas que tengan ahí. Para que lo copien ahí. No sé si lo había hecho así la compañera que me preguntó recién. O algo parecido. No, profe, lo había hecho de otra forma, pero que igual solo me había dado ¿cómo se llama? El paralelo. El paralelo. O sea, el perpendicular, porque lo que hice ¿Sí? fue que puse el 20 grados contando desde 0 hacia arriba. Ah, ok. Y para sacar el perpendicular a los 20 grados le sumé los 90. Ah, y claro. trabajé con un ángulo de 110. Ya. Ah, ok. Igual interesante. Y ahí me dio. Y ahí le dio. Y en el otro no le cuadraba. Sí, el otro no lo podía hacer, pero lo voy a hacer así como lo hizo usted, es más fácil. Claro, creo que es más sencillo. Así que para que lo copien ahí mientras el ejercicio.
Veamos, chicos, ahora vamos a hacer el 27, que era un ejercicio que esperaba que me preguntase, que es el siguiente, ¿ya? Y sirve como ayuda para el 28 y los demás. Vamos a borrar acá. Y no vamos a pegar. En este caso. Ejercicio 27 trata lo siguiente. Dice, las cuatro fuerzas con recurrentes mostradas en la figura tienen una suma vectorial igual a 0. Si FB vale 800 newton, FC vale 1000 newton y FD vale 900, ¿cuál es la magnitud de la fuerza A? Y el ángulo alfa que está ahí en ese caso. Entonces nos están preguntando dos consideraciones específicas. Vamos a elegir un lápiz más verde en este caso. Nos están preguntando cuál le vale FA y cuánto vale alfa. Eso nos pregunta el ejercicio. Si me fijo en ese ejercicio propiamente tal, lo que me está indicando el problema me indica esto. Me indica que si yo sumo la fuerza A más la fuerza B más la fuerza C y la fuerza D, que no anotaron ahí porque se olvidaron, más la fuerza D, tiene que dar igual a 0. Chicos, concretamente cuando alguien dibuja una fuerza que no sabe dónde va, pero lo ubica en cualquier lugar, es solamente para asuntos de dibujo, ¿ya? Para que crean que está ahí. Puede ser que la fuerza en verdad no empuje para acá abajo, ¿ah? Puede ser que esté empujando más arriba, o en este caso el ejercicio, ¿ya? Acá está la fuerza D para que no venía anotado, ¿ya? Entonces tiene que ser igual a 0, tiene que ser la suma igual a 0. Pero yo no sé cuánto vale la fuerza A, pero sí conozco la fuerza B, sí conozco la fuerza C y sí conozco la fuerza D. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer alguien? Alguien podría decir, esa fuerza A que yo no la sé, la voy a despejar, la voy a dejar sola. Por lo tanto, como está en formato positivo, la voy a mover acá al sector y va a quedar negativa. Por lo tanto, la fuerza B, si sumo la fuerza B más la fuerza C más la fuerza D, tiene que dar como resultado la fuerza A, pero en negativo. Eso me va a ayudar a entender un poco el ejercicio. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dedicar a sumar esas tres fuerzas antes de encontrar la fuerza A, obviamente. Entonces vamos a ir anotando la fuerza, en este caso en el ejercicio. La fuerza B tiene dos coordenadas, una Bx y una By. La C tiene una Cx y tiene una Cy. Y la D también tiene una Dx y una Dy. ¿Cuánto vale cada una? La B. La B equivale a 800 newton, o sea, 800. 800 y 800. Buscamos el ángulo que nos dé la fuerza B. Entonces yo obviamente trazo un ángulo de acá hasta acá. Y ese ángulo me percato que en verdad es un ángulo de 110 grados. ¿Por qué 110 grados? Porque si yo avanzara hasta este lugar, llegaría a los 180. Pero el B está acá. Entonces le quito 70. Por lo tanto, hablo de un ángulo de 110 grados. En verdad estoy ocupando el azul. 110. Entonces digo coseno de 110. Seno de 110. Hago lo mismo para la X, Y de la C. La C dice que vale 1000. 1000. El ángulo aquí es más fácil. 30 grados. Coseno de 30. 1000 seno de 30. Y por último la D, que tiene una fuerza de 900. En este caso el ángulo que voy a ocupar es el ángulo completo hasta llegar abajo. En este caso me faltan 20 grados, por lo tanto sería un coseno de 340 y un seno de 340. Y ahí tengo todos los ángulos listos y de las fuerzas listas para calcular. Las calculamos. Primero, 800 coseno de 110. 800 coseno de 110. Eso da un total de menos 273. Negativo 273. 616,1. ¿Ya? Después hacemos lo mismo con el seno.
de 110 y da 751 positivo. ¿Ya? 751,7540. Hacemos lo propio con el 1000. 1000 coseno de 30. 866,0254. Y hacemos lo mismo con el seno. 500. Ambos positivos. Por último con el D, que en este caso 900 coseno de 340, que va a dar la X positiva. 845,7233. Y hacemos lo mismo pero con el seno para la Y. Menos 307,818. 818,1. Ya. Tenemos listo nuestro ejercicio. Vamos a sumarlo. Entonces nosotros vamos a anotar una especie de pequeña tabla, que en este caso uno para una B, uno para el C y uno para el D, y uno para la suma final. Nuestro ejercicio. Y empezamos a anotar. En la X, menos 273,6161, 866,0254 y 845,7233. Ahora para el eje Y, el 751,7540, el 500 y obviamente el 307 negativo. 81,81. Lo sumamos o restamos dependiendo del signo que nos indique el ejercicio. Y nos va a dar la solución final, en este caso, que va a ser igual a 1438,1326 positivo para la X, y para la Y 943, disculpe, 943, 93,59. Eso es la suma para mí. Pregunta hasta ahí, chicos. Ya que todavía no termino el ejercicio. ¿Alguna duda? En los ángulos, en algo? Yo no, profe. Ok. Entonces, ahora la pregunta, ahora el dato específico. Yo dije que toda esa la suma era igual a menos FA, ¿cierto? Ahí está anotado como menos FA. Eso noté ahí. Pero yo no quiero saber el valor de menos FA, yo quiero saber el valor de FA, no es de menos FA. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer yo en este caso? Multiplicar todo por menos 1. Como voy a multiplicar todo por menos 1, me va a indicar el valor de FA exacto. Por lo tanto, FA equivale a menos 1438,1326 en el eje X y menos 943,9359 en el eje Y. Eso es mi FA. Lo que voy a hacer después, al FA voy a calcular la magnitud. ¿Cómo calculamos la magnitud? Vamos a calcular la raíz cuadrada en este caso de menos 1438,1326 al cuadrado, más, lo voy a seguir anotando acá abajo, el menos 943,9359 al cuadrado. Entonces yo voy a hacer ese cálculo. 1438 negativo 0.1326 al cuadrado más el negativo 943,9359 al cuadrado, y le voy a aplicar la raíz. Y eso me va a indicar que es 1720 justo. Entonces la fuerza
el módulo de la fuerza A vale 1720. Entonces, justo como me decía el ejercicio. Y el ángulo, como no, lo voy a calcular, el ángulo, en este caso parece un 0 más que un ángulo. El ángulo lo calculo como la tangente, TG o tan, como quieran anotarlo ustedes, en la parte Y, 943, 93,59, dividido por menos 1438,1326. Y lo más probable es que me dé un ángulo de 33, lo más probable. Vamos a ver si no se equivocaron acá en la guía. 943.9359 dividido menos 1438.1326. 33.3. O sea, el ángulo es 33.3. ¿Por qué acá no le sumo los 180? Siendo que está en el tercer cuadrante. Y lo dejo como 33.3. ¿Alguien me puede decir por qué no le sumé los 180 y lo dije? Porque van negativos, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? Fíjense en el dibujo. Porque no me Porque no están pidiendo el ángulo completo, están pidiendo solo A. Claro, muy bien. No están preguntando el ángulo completo, están preguntando solamente A. Me está preguntando cuánto hay en este ejercicio para ser exacto. Me preguntan ese espacio, no me están preguntando. Entonces yo lo calculé. Pero si yo quiero el ángulo completo, le sumo los 180, que serían los 200 y algo por ahí. 213, si no me equivoco. 212. ¿Ya? Entonces, como no me preguntaban el ángulo completo, por eso lo ubiqué en ese sector. Entonces, en un ejercicio que me preguntasen, por ejemplo, ¿cuánto es la suma? Yo no multiplico por menos 1, porque no me están preguntando la suma. Pero en este caso, ya me dicen el resultado de la suma. El resultado de la suma es 0. Y eso después, por ejemplo, en la tercera unidad lo vamos a repetir harto. Normalmente, eh, una de las leyes de Newton dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, en ese caso, siempre nos va a faltar una fuerza, entonces tenemos que tratar de equilibrarlo. Y en este caso, la fuerza es la fuerza que nosotros calculamos, pero es negativa. Entonces, por ejemplo, si me dicen, vuelvo a repetir, si me hubiesen preguntado cuál es la fuerza, la suma de la fuerza B más C más D, es el número que está abajo, el 1438. Pero como yo no quería saber la suma, quería saber la parte negativa de esa suma para que yo lo reste y me dé 0, necesitaba el mismo valor, pero en negativo. En las coordenadas, obviamente. Y tenemos el ejercicio completo, chicos. Listo. Resuelto el ejercicio número 27. Que me habían consultado de la guía. Entonces, la gran mayoría de los ejercicios se hacen de la misma forma, siempre tratando de calcular las componentes X, Y. Y eso es lo que lo hace complicado y fácil a la vez. ¿Ya? Porque el parámetro es siempre el mismo. Entonces, cuando uno tiene la misma forma de trabajar a cada rato como forma rutinaria, a veces uno se equivoca en estos procesos de cálculo. Vamos a esperar un rato para que lo copien. No sé si hay alguna consulta, chicos, alguna duda. Veamos, jóvenes, que ya que me han preguntado harto en los cursos igual, nuestra evaluación está estimada para la última semana de septiembre, ¿ya? Para más o menos esa fecha. ¿Qué es lo que va a entrar en la prueba? Entra contenidos de la primera unidad y la segunda. Nuestra primera unidad ya está terminada, ¿ya? El día viernes vamos a hacer una guía que corresponde al 5% de esa nota, ¿ya? De la primera prueba, para que
lo tenga definido. O sea, la prueba que va, en vez de valer un 25% va a valer un 20%, porque un 5% ya lo vamos a tener como nota con la guía que vamos a trabajar el día viernes. Mejor dicho, que les voy a enviar el día viernes, porque no la vamos a trabajar en clase. Va a ser fuera de clase. Y me interesa ver las últimas dudas que tengan con vectores. Si no hay dudas, voy a partir con el concepto de cinemática. No sé si hay alguna otra pregunta, Profe, chicos. yo tengo una duda, pero Dígame. con respecto a lo que acaba de decir, Ya, dígame. ¿Cuál es su duda con lo que acabo de decir? el día viernes usted va a hacer una guía, o sea, vamos a tener que realizar una guía online o mediante la clase, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente yo cuando hago las guías, en este caso las guías evaluadas, normalmente las hago fuera de clase. ¿Ya? Dentro de la clase paso la materia normal para que no haya pérdida de tiempo. Y yo, por ejemplo, al final de la clase ya les voy a indicar lo que tienen que hacer. Porque les digo, chicos, en la plataforma, en la sección tareas o la sección, el ambiente de aprendizaje, sección actividad, va a aparecer una actividad y va a estar la guía dentro de esa actividad. Entonces usted la descarga, la resuelve y después la sube. Y yo le voy a indicar los formatos que debe subir la guía para que sea revisada. Ya, eso, nada más que eso. Ya, profe. No la voy a hacer durante la clase porque por A, B, C motivo alguien no se puede conectar. Entonces tampoco no se le puede castigar por no poder conectarse en ese día. Claro. Si hubiera sido una clase presencial, ahí sí, el que no vino ya, el que no vino, no vino. Pero acá no se puede. Ya, profe, gracias. Okay. Veamos, chicos, les voy a presentar un PPT de cinemática. Vamos a hablar hoy día, solamente voy a ejercitar, voy a explicar los conceptos. Voy a hacer como 4 ejemplos si es que alcanza el tiempo, si no hago menos. Y les voy a explicar la guía que vamos a hacer en clase. Esa guía es sin nota, ya esa guía no tiene calificación, que tiene que ver con el concepto de cinemática. ¿Ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. Cinemática, concretamente, vamos a mostrar el PPT, vamos a devolvernos un poco. Y ya que va a estar en su plataforma ya en un rato más, con todo lo que nos conlleva en este caso la asignatura. ¿Ya? Esta PPT va a estar en la segunda unidad, por si acaso, si lo buscan en la primera no lo van a encontrar, así que va a estar en la segunda ya. Pero es bastante visible y se nota claramente dónde lo pueden encontrar. Si tienen dudas, chicos, me van interrumpiendo con algún concepto o algún ejemplo. Si necesitan más ejemplos, y yo se los voy recalcando, ¿ya? Veamos. Chicos, profe, dígame. Entonces esta unidad igual entraría en la prueba, ¿no? Sí, pues la entraría la unidad 1 y 2. Entrarían... ya. Ok, para que lo consideren ahí en las clases. Entonces vamos a la explicación de la cinemática. ¿Qué es lo que es cinemática, chicos? Cinemática es el estudio, o mejor dicho, dentro de la física, el estudio del movimiento, prescindiendo de las causas que lo producen. ¿A qué se refiere prescindiendo? Que no nos interesa por qué se empiezan a mover los objetos. No nos interesa por qué empiezan a frenar los objetos. O sea, nosotros nos interesa estudiar por qué cómo se está moviendo, nada más que eso. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando uno hace un ejercicio de cinemática, acá no me importa la masa del objeto. Entonces, ¿a qué me refiero? Porque supongamos que yo digo, se cae una pluma desde 15 metros de altura y yo calculo la velocidad con que cae al piso, con que choca en el piso.
y lanzo, no sé, un piano desde de esa misma distancia, esos mismos 20 metros de altura, y calcula la velocidad y me da la misma velocidad con que cayó la pluma. Pero alguien me dice, eso no es posible. Claro que no es posible. Tiene completamente razón. Pero es que existen otras fuerzas externas. Por ejemplo, la pluma, hay algo que no me deja que la pluma baje tan rápido. Que está en el aire, la presión del aire. El mismo peso de la pluma hace que no vaya tan rápido. A diferencia de que yo lanzo un piano, que puede romper esa barrera del viento, porque el piano es mucho más pesado. Entonces, acá no interesa la masa del objeto. Acá todos los objetos van a caer a la misma velocidad, se van a demorar el mismo tiempo en caer. Si un objeto está corriendo, también es posible que corra a la misma velocidad que corre en este caso un automóvil con más fuerza, como en este caso más potencia que otro, porque tampoco nos interesa eso. A nosotros nos interesa simplemente el estudio del movimiento concretamente. ¿Y qué es lo que pregunta respondemos acá normalmente? Respondemos cómo se van moviendo los cuerpos, cómo es la trayectoria, cómo se representan los movimientos. ¿Es un movimiento uniforme o un movimiento acelerado? Eso no más nos interesa. Acá nos interesa, vuelvo a repetir, no nos interesa la fuerza de roce, no nos interesa obviamente la masa del objeto, simplemente nos interesa cómo se movió. ¿Por qué es lo principal que se ve junto con los vectores? Porque normalmente la cinemática es el fenómeno más cotidiano que se puede ver, porque lo vemos a cada rato en nuestra vida diaria, y es más simple de realizar. Y además, chicos, es más fácil de medir. Yo cómo puedo medir la cinemática, cómo puedo medir el movimiento solamente con un cronómetro y una regla o una wincha. Yo puedo medir con eso, y con eso podría hacer un experimento y medir si realmente están las condiciones que en este caso el ejercicio me está indicando. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, se cayó un bloque desde 2 metros de altura, ¿cuánto tiempo demoró en caer? Yo lo podría hacer en mi casa. Yo podría hacer caer un bloque de 2 metros, obviamente, mientras que no le caiga a nadie. Podría hacer caer un bloque, o ni siquiera hacer un bloque, podría hacer caer cualquier elemento que sea similar a un bloque o que cumpla las condiciones parecidas a un bloque, y yo lo puedo hacer caer 2 metros y voy a poder calcular esas medidas. Entonces, el método más rápido y más fácil de medir. Y la cinemática tiene algunos conceptos previos, unos conceptos clásicos. ¿Cuáles son esos conceptos? El punto de referencia y el sistema de referencia. El punto de referencia normalmente se considera un punto inmóvil, ¿ya? En el cual se pueden efectuar las mediciones. ¿A qué me refiero con considerar un punto inmóvil? Por ejemplo, yo voy a empezar a medir de este árbol hasta el otro árbol. Voy a medir desde un poste hasta hacia arriba o hacia el costado. Voy a medir desde el piso hacia arriba. Voy a medir de la ventana hacia arriba. Voy a medir del borde de la puerta hacia arriba. Entonces yo elijo un punto inmóvil que yo considero inmóvil para empezar a hacer las mediciones. Incluso yo puedo estar en movimiento y puedo considerar ese punto inmóvil, ¿ya? O puedo generar un elemento en movimiento para considerarlo inmóvil también. Por ejemplo, si yo quiero ver qué tan rápido voy, a mí no me sirve compararme con un árbol porque lo voy a dejar atrás. Si voy rápido, voy a compararlo con el árbol que está ahí atrás. Y a medida que yo lo vaya viendo más lejos, voy a viendo el árbol cada vez más pequeño. Y no me sirve. Nuevamente, para comparar si yo voy rápido o no voy rápido, ¿con quién me comparo? Con otro, en este caso, si voy en auto, con otro auto que se esté moviendo. O simplemente si voy corriendo, si voy más rápido que otra persona, ¿con quién me comparo? Con otra persona que esté corriendo. Entonces, en ese caso, uno considera como inmóvil, entre comillas, los elementos para hacer las mediciones, ¿ya? No quiere decir que estén realmente inmóviles, ¿ya? Uno simplemente lo considera inmóvil. Es lo que se llama como relatividad del movimiento, chicos. Por ejemplo, si yo voy en un automóvil, yo no veo que estoy moviéndome, yo veo que se está moviendo el resto. Yo digo, ese árbol pasó al lado mío, y el árbol no puede moverse, pero yo lo veo moverse. Veo un poste moviéndose, veo una persona en un paradero moviéndose, veo los demás autos moviéndose, pero yo no me veo moviendo, porque yo me considero como punto inmóvil. Y a la vez, una persona que esté, por ejemplo, sentada en un paradero y yo justo paso, esa persona me va a ver mover a mí, porque cada uno tiene su punto de referencia. Lo importante es siempre dejar en claro a todos los observadores o a todas las personas que indicarme, yo consideré este como punto de referencia. Y normalmente el punto de referencia uno considera el punto 0,0 en el eje cartesiano.
para que todos podamos entender, él midió de acá para allá, para la derecha, de acá para la izquierda, de acá para arriba, de acá para abajo. ¿Ya? Es como los elementos claves que de uno tiene en este caso de punto de referencia y sistema de referencia. El sistema de referencia nosotros ocupamos el eje de coordenadas y el eje de coordenadas, en este caso de coordenadas, el eje X, Y, tanto positivo o negativo. Nosotros trabajamos en primera instancia en un solo eje. En el eje X primero, después trabajamos solamente en el eje Y y después los juntamos. Pero vamos a partir primero con el eje X. Así que para no irnos complicando. Primero, importante, tenemos que tener el concepto de posición y de movimiento. ¿Qué es lo que es la posición? La posición simplemente es el lugar físico donde está ubicada una partícula en un determinado tiempo. ¿Ya? Esa posición puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? Cuando alguien se refiere a una posición negativa no quiere decir que haya caminado menos que el resto, simplemente que se enfoca hacia los negativos del plano, en este caso. Si solamente estoy trabajando en el eje X, si alguien dice, yo me moví al punto menos 500, y otra persona, no, yo me moví al 500, avancé más que tú. No, es falso. ¿Por qué? Porque los dos están en el punto 500, la única diferencia es que uno está a la izquierda del 0 y uno está a la derecha del 0. Pero están a la misma distancia del 0. Y la posición es única. Yo solamente puedo estar en una posición en un tiempo indicado. Por ejemplo, en los 0 segundos yo estoy en una sola posición. No puedo estar en dos posiciones a la vez. ¿Puedo ocupar varias veces esa posición? Sí, pero en distintos tiempos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el dibujo que está ahí. A los 0 segundos, o a los 0 minutos, que como quieran llamarlo, estoy ubicado a los 500 metros. A los 3 minutos estoy ubicado a los 150. A los 5 minutos a los 350. A los 10 minutos estoy ubicado en el menos 100. Entonces, simplemente me ubiqué en distintas posiciones en distintos tiempos. Y el movimiento es el hecho de cambiar de posición, simplemente ir moviéndose. Si un objeto está todo el rato quieto, no saco de nada con calcular posición, calcular velocidad, con calcular rapidez, calcular aceleraciones, porque siempre va a estar quieto, nunca se va a mover. El vector posición, ya lo habíamos visto en las clases pasadas, simplemente el vector que tiene las coordenadas X, Y y Z. Si solamente trabajamos en un eje, trabajamos solamente en el X, esa va a ser mi posición, o solamente el Y, o solamente el Z. ¿Ya? Pero normalmente trabajamos primero que todo con una sola coordenada. ¿Ya? Las trayectorias, chicos, las trayectorias son múltiples, son infinitas. Simplemente nos indica los caminos posibles entre el punto inicial y el punto final, o punto 0 o punto 1, o punto 1 y punto 2, como quieran llamarlo, pero siempre desde el punto de partida con el punto final. Las trayectorias pueden ser rectilíneas, pueden ser curvilíneas, pueden ser circunferenciales, pueden ser un montón de formas, ¿ya? Porque simplemente son todos los caminos que uno puede tomar para llegar a un lugar. Y esas trayectorias normalmente pueden ser viables o no viables. Puede ser que alguien me dice, toma este camino. Entonces, si yo voy en auto, quizá yo no puedo tomar ese camino. Porque puede ser que la calle vaya en otro sentido, lo cual hace que yo no, por ejemplo, yo no pueda ir de sur a norte, si es que la calle va de norte a sur. No podría meterme por ahí. Tendría que ir contra el tránsito. O también, tienes que pasar por este lado, pasar por el edificio. Lo mismo, si voy en auto, no puedo meter el auto dentro del edificio para pasar hacia el otro lado. Quizá tengo que dar la vuelta completa o viendo algún elemento. Por ejemplo, me imagino que todos conocen la Plaza de Armas de La Serena. ¿O nadie la conoce, la Plaza de Armas de La Serena? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? La Plaza de Armas de Serena tiene una siguiente particularidad. Yo nunca puedo, si voy en automóvil no puedo dar la vuelta completa. No puedo rodear la plaza en automóvil. ¿Por qué? Porque las calles no están hechas para que yo vaya dé la vuelta completa. Porque en una calle va hacia un sector y si yo quiero doblar no puedo doblar a ese sector porque me está indicando hacia el sentido contrario. En otras ciudades sí se puede. En otras ciudades yo puedo dar la vuelta completa en una plaza para encontrar estacionamiento, por decir. Pero acá en Serena no está esa opción. Me meto por cierta calle,
cuando si quiero dar vuelta a la plaza, tengo que seguir a la siguiente calle para recién poder tomar esa vuelta a la plaza. Entonces tengo esos problemas en este caso, tengo muchas trayectorias que hacer. A pie obviamente sí la puedo dar, no hay limitante, no hay ley de tránsito para la gente que camina. Acá, chicos, hay que tener claro dos conceptos que uno los ve como sinónimos en todo el ejercicio, pero en verdad son distintos, que son el concepto de desplazamiento y de distancia total recorrida. ¿Qué es lo que es el desplazamiento? El desplazamiento solamente es la diferencia entre el punto de partida versus punto de llegada, es el camino más corto posible. Y la distancia total recorrida es todos los caminos que yo hice para llegar de un punto al otro punto. Ejemplo. Cuando están en educación física, normalmente lo típico, una de las primeras clases que les hacen, o una de las clases que les hacen, siempre es correr. Lo hacen correr alrededor de una cancha, alrededor de un patio, de lo que tenga, en este caso, de un parque, de lo que tenga a mano, en este caso, el colegio. Siempre lo hacen en esa actividad de educación física. Y les hacen correr 10 vueltas, 5 vueltas, 20 vueltas, dependiendo de los niveles que vayan avanzando, obviamente, en los cursos. ¿Qué pasa cuando considero una vuelta? Normalmente una vuelta yo la considero en el mismo punto donde partí. Por ejemplo, si yo partí en un lugar, para que la vuelta sea completa, tengo que terminar en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que dar una vuelta en la cancha y la cancha mide, por decirles, o el patio mide 500 metros en total, lo que tengo que recorrer, y doy 10 vueltas exactas, alguien va a decir, yo recorrí 500, después 500 más, 500 más, 500 más, lo hice 10 veces, o sea, recorrí 5.000 metros. Y tiene razón, o sea, un recorrido total de 5.000 metros. Pero el desplazamiento sería cero. ¿Por qué? Porque si yo di 10 vueltas completas, eso quiere decir que no me moví en nada, concretamente. Físicamente no me moví. Eso quiere decir que empecé en un punto y terminé en el mismo punto. Entonces mi desplazamiento sería nulo. En el caso, por ejemplo, si yo saliese de mi casa y, por decirle, antes de la pandemia yo tenía que ir a mi colegio o ir a la universidad o al instituto, donde esté estudiando, yo normalmente partía en mi casa, iba a estudiar y volvía a mi casa. Y mi desplazamiento era nulo, porque partí en mi casa y terminé en mi casa. Pero mi recorrido es todos los caminos, todas las calles que yo recorrí para ir desde mi casa hasta el instituto, al colegio y de vuelta también. En los automóviles es más común de lo normal. Si yo tengo que viajar, por ejemplo, de La Serena a Coquimbo y viajo todos los días, pero siempre termino en mi casa, el cuenta kilómetros del automóvil va a aumentar, pero mi desplazamiento va a ser cero. Entonces el cuenta kilómetros lo que está contando es la trayectoria, mejor dicho, el recorrido total, es lo que cuenta. No cuenta el desplazamiento, él cuenta solamente todo lo que las veces que da vuelta la rueda. Entonces en este caso él cuenta nuestro recorrido total y no cuenta desplazamiento, o distancia total también conocida. ¿Cuándo el desplazamiento y la distancia son iguales? El desplazamiento y la distancia son iguales cuando me muevo en una sola dirección, en una sola dimensión, y no me devuelvo. ¿Ya? Sigo hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, me muevo en el eje X siempre hacia el positivo, o me muevo hacia el eje X solamente el negativo, o me muevo hacia la Y hacia arriba nomás, o me muevo la Y hacia abajo. Si mi desplazamiento normalmente y distancia son iguales cuando me muevo en un solo sentido. Por eso a veces uno lo habla como igual, y en algunos ejercicios en física les preguntan, calcula el desplazamiento o calcula la distancia, pero uno piensa las dudas, ¿serán distintos? ¿Serán iguales? En este caso, muchas veces, este tipo de ejercicios están enfocados en una sola dimensión. Entonces, como están enfocados en una sola dimensión, uno los ve como similares, porque no hay más posibilidades de camino que seguir recto. Entonces, desplazamiento y distancia solamente son iguales cuando sigo un camino recto. Nada más que eso. Entonces, ahí está, por ejemplo, todo lo que expliqué me lo adelanté ahí, ¿ya? Fórmulas, algunos datos que yo puedo calcular. Yo puedo calcular la velocidad media y la rapidez media. La velocidad media tiene que ver con el desplazamiento dividido por el tiempo y se mide en metros por segundos. La rapidez se calcula como la distancia partido por el tiempo y también se mide en metros por segundo. Por ejemplo, en el caso de como le decían en educación física, si me hicieron dar 10 vueltas completas y yo me demoré 20 minutos, por ejemplo, en dar las 10 vueltas completas,
Yo digo lo siguiente. Recorrí 5.000 metros, había dicho recién. Entonces, si quisiera calcular mi velocidad sería 0. ¿Por qué 0? Porque si no me desplacé nada, mi desplazamiento es 0, mi tiempo sería los 20 minutos, digo 0 partido por 20 minutos, y eso me sigue dando 0. Entonces, mi velocidad está muy de la mano con el desplazamiento. Si yo no me desplazo nada, mi velocidad es nula, mi velocidad no existe. Pero, mi rapidez, si yo recorrí 5.000 metros, esos 5.000 metros los puedo dividir por el tiempo, y eso me va a dar una rapidez. Normalmente los automóviles miden rapidez, como les comentaba en las clases anteriores. No miden la velocidad. Porque la rapidez siempre es positiva. La velocidad puede ser negativa, puede ser 0. La rapidez solamente puede ser 0 o positiva. Entonces, cuando por ejemplo digo un automóvil más rápido que otro, uno normalmente lo asocia a ir en una carrera, uno delante del otro. O uno atrás del otro. Pero en velocidad, estos conceptos tienen que ver con respecto al valor absoluto. ¿A qué me refiero con eso? Si yo veo que un automóvil va a 50 km por hora, yo voy a 50 km por hora y por al lado mío pasa otro automóvil que me adelanta, obviamente vamos mucho más rápido. Pero si es pista de doble sentido y viene un auto frente a mí, que también va a 50 km por hora, yo en este caso, si yo quisiera verlo como velocidad, yo no digo que va a 50, yo digo que va a menos 50 porque va hacia atrás. Entonces cuando alguien habla y dice, este automóvil a menos 50 y el otro va a 50, el que va más rápido va al de 50, porque 50 es más grande que menos 50. En matemáticas sí, pero en física no. En física menos 50 y 50 son iguales porque el signo me va indicando hacia dónde van. No me indican que vaya más lento. Ya no. Simplemente es como pensando en el automóvil. El automóvil nunca me va a indicar que va a menos 10 km por hora. Siempre me indica, lo máximo me indica 0, no me va a indicar un valor más pequeño que eso. Entonces las velocidades también tienen que ver con las coordenadas. Tienen que ver con las coordenadas X, Y y Z, obviamente. Entonces cada vez que yo vea un automóvil o un ejercicio que dice que el resultado me dio menos 5, eso quiere decir que quizá iba a la izquierda o quizá iba hacia abajo. Nada más que eso como dato. Y el concepto de velocidad y rapidez también son iguales cuando trabajemos en una sola dimensión, en un solo movimiento. O sea, solamente voy hacia adelante o solamente voy hacia atrás. Esos conceptos de velocidad y rapidez son iguales. Y también se podría considerar que la rapidez es la magnitud de la velocidad. O sea, si la velocidad es un vector, el resultado de la magnitud del módulo yo lo puedo considerar como rapidez. ¿Ya? Eso también es otra de las opciones que uno puede ver. Por ejemplo, el ejercicio que recién hicimos, el de la fuerza, que en este caso ahí tenemos, si yo lo hubiese visto como velocidad, hubiera dicho, no sé, pues, si tengo velocidad 30 en la X, 40 en la Y, y hago el módulo y la solución me da 50, alguien podría decir, la rapidez vale 50. Porque el módulo siempre es positivo. Entonces, también lo puedo ver como rapidez en vez de velocidad. Entonces, eso es uno de repente uno se enreda con todos esos conceptos, uno se va enredando con todas las variables. Lo importante es que uno entienda que en ciertas condiciones todo es igual y en ciertas condiciones también todo es distinto. Nada más que eso. Por eso cuesta entenderlo, por eso no es necesario que se aprendan las definiciones tan exactas. Lo importante es ver cuándo son iguales, cuándo son distintos, cuándo va a ocurrir uno, cuándo ocurre lo otro. Chicos, otro concepto también importante es la velocidad instantánea. ¿Qué es lo que es la velocidad instantánea? Es la velocidad en un momento adecuado, en un tiempo exacto. A diferencia de la velocidad promedio, esto va cambiando a medida que pasa el tiempo. La velocidad promedio, como la palabra lo dice, es un promedio, o velocidad media es un promedio que ocurre. Por ejemplo, yo voy a viajar, voy a Ovalle y voy a 80 km por hora. ¿Ya? Esa es mi velocidad promedio. Pero si yo voy a Ovalle, no voy a ir todo el rato a 80 kilómetros. Quizá en algún rato me dé la tinca y acelere y vaya un poco más rápido. Y en algunos ratos voy a tener que ir más lento por las curvas. Entonces si encuentro alguna curva, obviamente no puedo ir a 80, tengo que bajar un poco la velocidad. Entonces uno podría sacar la velocidad promedio simplemente como dato general, pero la velocidad instantánea es la velocidad en un momento exacto, en un tiempo exacto, no sé, a los 10 segundos, a la hora, a los 15 minutos, yo podría calcular la velocidad instantánea. Y el concepto de aceleración, chicos, la aceleración es nada más que el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Si un objeto o una partícula
no cambia de velocidad, no existe la aceleración. ¿Ya? Así que eso hace la diferencia entre un movimiento rectilíneo uniforme y uno acelerado. Si yo veo un ejercicio que no habla de cambio de velocidad, como no existe aceleración, eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Si hay cambio de velocidad, eso se llama movimiento rectilíneo acelerado. La aceleración puede ser positiva o negativa, que haga que el automóvil o el cuerpo o la partícula vaya más rápido o vaya más lento. Eso se puede extrapolar en nuestro tipo de movimiento. No sé si hay alguna consulta, chicos, dudas, preguntas, antes de hacer el resumen de las fórmulas, que las voy a escribir en la pizarra para que las anoten. Profe, ¿puede repetir lo del movimiento rectilíneo uniforme y lo del acelerado, por favor? El movimiento rectilíneo uniforme, chicos, es aquel movimiento donde la velocidad no cambia. Entonces, como no cambia la velocidad, no existe aceleración. O sea, la aceleración es nula, no existe. Entonces, si yo veo un ejercicio, me va indicando un automóvil viaja a 30 km por hora por 5 horas, eso es un movimiento rectilíneo uniforme, porque no habla que cambió el ejercicio, no habla que cambió la velocidad. Pero si la velocidad cambia, es porque existe una aceleración. Y si existe la aceleración, ese movimiento se llama movimiento rectilíneo acelerado. Y esa aceleración puede ser positiva o negativa. Ejemplo, un automóvil parte del reposo y llega a los 15 km por hora. Aumentó su velocidad, movimiento acelerado. Un automóvil que iba a 100 km por hora frenó hasta detenerse. Movimiento rectilíneo acelerado también. Iba a 100 km y se detuvo. Un automóvil iba a 50 km por hora y después de 10 minutos iba a 50 km por hora. Movimiento rectilíneo uniforme, porque no aumentó su velocidad, se mantuvo igual. Esas son las condiciones que uno debe tener en cuenta para este tipo de movimiento. Para eso nosotros vamos a ocupar alguna simbología para los ejercicios. Ya, nuevamente las letras las ocupamos idénticas. A veces le colocamos flecha para indicar que es vector, a veces no le colocamos la flecha. Pero es más que nada por el hecho podríamos decir de escritura, nada más que eso. Ya no algo que sea obligatorio, que tienen que escribirlo de esa manera, ya no es algo, podríamos decirlo, que yo los obligue a escribirlo con flecha, todos los elementos. Por ejemplo, simbología clásica, la que ocupamos nosotros, es la siguiente. Me da que escribir con el verde, no quiero escribir con el verde. Ya, he estado todo el día escribiendo con ese. Homología. Todo lo que sea con D, la vamos a llamar distancia. D, distancia. La distancia se mide en metros, ¿ya? Si yo le coloco una flecha, eso se llama desplazamiento. Recuerden que a veces lo hablamos como iguales, así que si yo me dicen calcule distancia, desplazamiento, y a veces estamos hablando de la misma cosa. El desplazamiento, como es casi lo mismo que la distancia, también se mide en metros. V. La V es para rapidez. ¿Y qué es lo que es la rapidez? Se mide en metros partidos por segundo. La V, con la flecha arriba, eso sería velocidad. Y esa velocidad, lamentablemente, también se mide en metros por segundo. ¿Qué más nos faltaría? La letra A. Una letra A con una flecha arriba. Normalmente eso es aceleración. Y la aceleración se mide en metros partidos por segundos al cuadrado. Y por último, T de tiempo. Tiempo se mide en segundos. No quiere decir que no pueda ocupar otra unidad de medida, pero según el sistema internacional, esas son las unidades clásicas de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración y tiempo. Esas son las unidades clásicas en metros y segundos. Eso es lo que podemos ocupar.
Y chicos, nosotros tenemos tres movimientos, dos movimientos que estaba explicando hoy día. El movimiento rectilíneo uniforme, que le llaman MRU, yo imagino que lo han visto alguna vez, que es lo siguiente. Yo puedo definir la distancia como la multiplicación de la rapidez por el tiempo, o podría calcular el desplazamiento como la velocidad por el tiempo, ¿ya? Algunos colegas le enseñan lo siguiente, le enseñan un triangulito que es bastante bueno, ¿ya? Pero solamente es para el MRU. Le enseñan ese triángulo, no sé si lo han visto alguna vez. V, T y D. O sea, si en un ejercicio me preguntan la distancia, velocidad por tiempo. Si me preguntan la velocidad o la rapidez, distancia-tiempo. Si me preguntan por el tiempo, D partido por B. Uno va tapando con ese triángulo la figura. Lo malo es que de repente uno se queda pegado en el triángulo y no entiende el concepto, pero es bastante bueno para que lo puedan aplicar. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene la siguiente fórmula. Una de las fórmulas es la de distancia, que es igual a la velocidad cero, que es la velocidad inicial, por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Acá uno casi nunca le coloca la flecha. También existe otra fórmula, velocidad. La velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial más la aceleración y el tiempo. Y por último, hay otra más que les puede ayudar, velocidad final al cuadrado, lo mismo que velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Esas son como las fórmulas más adecuadas. Y por último, chicos, si yo de acá, de esa fórmula, yo podría decir, ¿puedo sacar otra fórmula? Sí, pues yo podría decir que la aceleración es lo mismo que la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Recomendaciones, si usted lo quiere tomar, lo toma, si no, no. Yo aconsejo que manejen la menor cantidad de fórmulas posible, que vean que con esas tres básicas que están acá, con esas las que voy a marcar, con esas tres básicas yo puedo solucionar todo mi ejercicio. Pero si yo soy más de fórmula, que me gusta tener como 10 fórmulas, 20 fórmulas, 30 fórmulas, y yo me sé ordenar con respecto a eso, las escribo las 10, las 20, las 30 en un formulario. Usted va dependiendo su gusto. Pero normalmente yo les vuelvo a repetir, chicos, con esas tres fórmulas yo podría responder todos los ejercicios de cinemática de aquí hacia el infinito de los ejercicios, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, si tienen que escribir todo el formulario lo pueden hacer. Dígame. VUF igual a V B0. y no entiendo el puntito que aparece abajo de la V. B0. B0. ¿Sí? B0, que significa velocidad inicial. BF, B0 más AT, BF al cuadrado, más B0 al cuadrado, más 2 veces AT. Si no se entiende algo, me van preguntando, ¿no, chicos? Vamos a esperar que terminen de copiar esas fórmulas antes de ver algunos ejemplos en la clase del día de hoy.
Veamos, chicos, vamos a hacer un ejemplo. Que igual están dentro del PPT, ¿ya? Vamos a borrar acá y vamos a hacer un nuevo ejemplo. Entonces, ejemplo. Por ejemplo, un ejercicio. Dice, un auto parte del reposo, alcanza una velocidad de 40 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su aceleración? Si la aceleración se permanece constante, ¿cuál sería en este caso la velocidad a los 5 segundos? ¿Cuál es la distancia recorrida en este tiempo? O sea, a los 5 segundos. ¿Ya? Eso lo están preguntando en el ejercicio. Entonces, lo primero que yo debo hacer, en este caso, chicos, es lo siguiente. Vamos a anotarlo. ¿Qué tipo de movimiento es? En este caso, como partió del reposo y después aumentó su velocidad, es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Okay? Entonces, primero que todo. Entonces, datos. Datos de movimiento. Primero, el auto parte del reposo. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Que su velocidad inicial es 0, porque partió del reposo. 0 metros por segundo. Que alcanza una velocidad de 40. Eso sería una velocidad que le voy a llamar velocidad 1, no como velocidad final, lo voy a llamar velocidad 1, nada más que eso. Por el hecho de que aumentó una velocidad de 40 metros por segundo. En un tiempo de 10 segundos. Y por último, me preguntan cuál es su aceleración. Esa es la pregunta concreta del ejercicio. Yo puedo ir directamente a la fórmula de aceleración y calcular. Por ejemplo, alguien podría decirme, profe, eso es fácil. Aceleración. Aceleración es lo mismo que la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Lo puede anotar. No hay problema. Lo importante acá, chicos, es que todo esté en la unidad del sistema internacional. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes. Por ejemplo, acá, aceleración va a ser igual. Velocidad final. Para mí la velocidad final es 40. El concepto de velocidad final, chicos, es la velocidad en cualquier momento. Excepto el inicial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que es para inicial para mí no puede ser final para el resto. ¿Ya? Y además el tiempo final varía dependiendo del observador. Por ejemplo, alguien puede decir, estoy midiendo, no sé, por un automóvil, la velocidad con que va, lo mido hasta ahora. Otra persona, no, yo lo voy a ir midiendo un poco más. No, yo lo voy a ir midiendo un poco más. Así que yo puedo ir cambiando ese concepto de velocidad final. Pero el inicial casi siempre es el mismo. Entonces, en este caso, velocidad final para mí es 40. 40 metros por segundo. Menos la velocidad inicial. Para mí la velocidad inicial vale 0 metros por segundo. Y el tiempo para mí son 10 segundos. La aceleración va a ser igual a 40 menos 0 son 40 metros por segundo. Dividido 10 segundos. 40 partido por 10, eso es igual a 4 metros partidos por segundos al cuadrado. Y ahí está mi solución a mi pregunta A, que es, ¿cuál es la aceleración? 4 metros por segundo al cuadrado. Preguntas, chicos, dudas, consultas que tengan hasta el momento. Si hay alguna consulta, chicos, duda, pregunta ahí, algo que no quede claro. Por mi parte, todo claro, profe. Ok. Entonces, profe, dígame. El 0 que aparece ahí es por la velocidad inicial, ¿cierto? Correcto. O sea, porque parte del reposo. Claro, porque parte del reposo. Partido en los 10 segundos, que es la velocidad que después alcanza. Claro, que el tiempo que nos estaban dando. En ese caso, yo noto eso como datos principales a mi primera pregunta. No, profe, todo ok. Ok. Hay ejercicios a veces que, por ejemplo, hay datos que van cambiando. Por ejemplo, en la pregunta B me dicen que la aceleración se mantiene constante, o sea, se mantiene los 4 metros por segundo al cuadrado. Pero me están preguntando cuál sería la velocidad, me están preguntando la velocidad, pero cuando el tiempo equivale a 5 segundos.
Entonces ya no ocupo el tiempo que está acá. Ese tiempo que está acá ya no me sirve. No me sirven los 10. Porque me están preguntando con otro tiempo. Por lo tanto, yo voy a calcular la velocidad. Velocidad final va a ser lo mismo que velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final no sé cuánto es. La velocidad inicial sé que es 0 metros partidos por segundo. Más la aceleración que son 5 por... Disculpe, 5 era 4, no 5, 5. 4 metros por segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Y por el tiempo que son los 5 segundos. Yo calculo, el 0 se mantiene, 0 metros por segundo, porque está sumando. Primero hay que hacer la multiplicación, luego la suma. ¿Ya? 4 por 5 son 20. 20 metros por segundo. Y 0 más 20 son 20. ¿Ya? Metros partidos por segundo. Y ahí tengo mi respuesta. Lista mi ejercicio. O sea, el automóvil, o en este caso, a los 5 segundos alcanza una velocidad de 20. Y respondido mi problema en la pregunta B. Consultas, chicos, ahí, dudas. Entonces, ahí tenemos dos preguntas listas de un ejercicio ya definido. Si a usted le cuesta trabajar con la unidad de medida, solamente enfóquese en lo siguiente. Enfóquese que las unidades estén en el sistema internacional. Y después la respuesta la coloca en el sistema internacional. Por ejemplo, si hablamos de aceleración, medido metros por segundo al cuadrado. Si hablamos de distancia, metros. Si hablamos de velocidad, tiene que darme el resultado en metros partidos por segundo. Entonces, a veces no es necesario que coloque la unidad a todo el ejercicio. Pero no se pierde nada con hacerlo. ¿Ya? Así que normalmente yo igual la coloco en todos los elementos ahí. Profe, Dígame. a donde usted le da la respuesta a la pregunta, a la A, ¿Sí? es metros partido en segundo al cuadrado. ¿Por qué segundo al cuadrado? ¿Por qué segundo al cuadrado? Muy bien, menos mal que hizo la pregunta. Por lo siguiente. Si yo me dedico a solamente trabajar con las unidades, yo cuando sumo unidades o resto unidades, la unidad se mantiene. ¿Ya? Por ejemplo, digo 40 menos 0 es 40 y la unidad se mantiene, metros partido por segundo. Las unidades cambian en la división y en la multiplicación, solamente cambian ahí. Entonces, entonces acá yo tengo metros partidos por segundo divididos por segundo, ¿cierto? Porque 40 metros por segundo divididos segundos. Y la división se hace una multiplicación cruzada. Metros, acá abajo hay un 1, ¿no? Metros por 1 son metros y segundos por segundo son segundos cuadrados. Por eso. En la suma y en la resta, las unidades se mantienen. O sea, la unidad de medida se mantiene. Si yo sumo 5 metros por segundo más 10 metros por segundo, me van a dar metros por segundo. Pero la división y la multiplicación cambian. Ahí es una de las cosas que ocurre. Veamos, chicos, vamos a ver otra pregunta, porque nos falta la pregunta C, pues nos queda la última pregunta. Que la habíamos olvidado un poco.
¿Cuál es la distancia recorrida en ese tiempo? Nos pregunta. ¿Cuánto habrá recorrido ese automóvil en ese tiempo que nos plantea el ejercicio? O sea, los 5 segundos. Entonces, para eso yo voy a borrar la primera parte del ejercicio. Voy a borrar la parte A. Borramos acá. Ya, no necesito ocupar. Y me voy a dedicar a resolver el ejercicio. Profe, Dígame. tengo una duda ahí, porque usted puso la velocidad final es 0 metros partido en segundo más 4 partido en segundo al cuadrado por 5 segundos. ¿Sí? ¿Por qué no quedó el 20 en segundo al cubo? ¿Por qué no quedó el 20 segundos cubo? Muy bien, buena pregunta igual. ¿Por qué? Porque si yo estoy multiplicando, en este caso, metros partidos por segundo, lo voy a escribir aquí, metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Lo estoy multiplicando por los segundos, yo multiplico para los lados, no multiplico cruzado. Entonces, como multiplico para los lados, yo puedo despejar o simplificar esa S con el 2. Ajá. Entonces me queda metros por segundo, solamente por eso. Ya, pues. ¿Okay? Y veamos, chicos, por último, la pregunta final, la distancia. Distancia no la conozco, pero conozco el tiempo. Que son los 5 segundos. Para eso voy a ocupar la fórmula siguiente, la fórmula más extensa de todas, que es velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Si lo escribimos como dato, la velocidad inicial era 0 metros partidos por segundo. El tiempo son los 5 segundos y más 4, porque la aceleración era 4 si no me equivoco, metros segundo al cuadrado, y el tiempo sería 5 segundos al cuadrado y al cuadrado, que se eleva tanto el número como la unidad, partido por 2. Si me fijo en la unidad de medida, los segundos y los segundos se van, entonces me queda metro, ¿no? El segundo al cuadrado se va con el segundo al cuadrado, entonces también me queda metro, no me queda más unidades que esa. Entonces digo, distancia va a ser igual 0 por 5, 0 metros, más 4 por 5 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, 25 por 4 son 100, 100 metros partido por 2. Distancia va a ser igual 100 partido por 2 son 50, y 50 más 0 son 50 metros. Y ahí tendría mi respuesta a mi ejercicio. Entonces ese auto que viaja a 50, que viaja, disculpe, a una velocidad inicial de 0, en un tiempo de 5 segundos va a llegar a esa velocidad. No sé si hay más preguntas, chicos, con ese ejercicio, dudas que hayan tenido. ¿Profe? Dígame. ¿Me lo puede repetir, por favor, el C? El C, ya, ok, el C, no hay problema. En el C tenemos la distancia, que no la conocemos, y tenemos el tiempo, que son 5 segundos. Nosotros reemplazamos acá con la fórmula. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Reemplazamos, la velocidad inicial vale 0 metros partidos por segundo, el tiempo vale 5, la aceleración 4 metros por segundo y el tiempo vale 5, vuelvo a repetirlo, pero en este caso lo escribimos al cuadrado, tanto el número como la unidad, y lo dividimos por 2. Podemos eliminar los tiempos, en este caso, o mejor dicho, los segundos. ¿Por qué? Porque tenemos un segundo en este sector en la parte inferior y uno en la parte superior. Acá tenemos un segundo al cuadrado y acá también tenemos segundo al cuadrado. Por lo tanto, eliminamos las frases segundo al cuadrado. Y solamente nos dedicamos a los números y mantener la unidad de medida, que es el metro. 0 por 5 son 0 metros. 4
por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 25 por 4 son 100. 100 metros partido por 2. Solución final. 100 partido por 2 son 50. Y 50 más 0 son 50. Entonces nos da la solución 50 metros. Ahora sí, profe. Gracias. Ok. Profe, Dígame. ¿usted va a subir el Power que mostré recién? Sí, lo voy a subir en un rato más. Ah, ya, gracias. Ok. Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. Por ejemplo, algunos son mucho más sencillos de los que hice a continuación. Como el siguiente. Por ejemplo, si me preguntan el siguiente ejercicio, bastante corto. No guardar. Y hacemos el siguiente ejemplo. Calcular la velocidad de un cuerpo que recorre una distancia de 300 metros en 2 minutos. Si me hablan que el ejemplo me doy cuenta que me están preguntando la velocidad, la distancia y no me habla de reposo ni que va frenando, yo directamente digo que es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, no es acelerado. Dígame. Voy a preguntar. Datos principales, chicos. Preguntan, ¿cuál es la velocidad? No la conozco, pero sí conozco la distancia recorrida, que son 300 metros, y conozco el tiempo, que son 2 minutos. Antes de empezar a trabajar, me doy cuenta que tiene que estar en la unidad internacional. 300 metros está listo, pero el tiempo no está en segundos. Por lo tanto, voy a multiplicar 2 por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. Eso daría un total de 120 segundos. Fórmula para calcular el ejercicio. Desarrollo. Me están preguntando la rapidez o velocidad. Velocidad es lo mismo que distancia partido por tiempo. Distancia, 300 metros. Tiempo, 120. 300 partidos por 120, eso es un total de 2,5 metros partidos por segundo. Y respondí mi ejercicio de manera rápida. Entonces lo que debo enfocarme siempre es que las unidades estén adecuadas al ejercicio propiamente tal. Si no están adecuadas, obviamente ahí me costará un poco más el ejercicio. Ese es un ejemplo. Bastante corto. Vamos a hacer otro ejemplo. Lo vamos a pegar por acá. Ahí, acá abajito. Muy parecido al anterior, por eso los voy a pegar juntos. Me preguntan cuál es la distancia recorrida en un cuarto de hora por un auto cuya velocidad es 8 centímetros por segundo.
En este ejercicio también me percato que es movimiento rectilíneo uniforme, ya que no habla de cambio de velocidad. Simplemente les preguntan la distancia y habla que siempre va a la misma velocidad. O datos. Me preguntan la distancia, no sé cuál es la distancia. El tiempo, un cuarto de hora son 15 minutos. Y la velocidad, 8 centímetros por segundo. Hago la conversión. Los 15 minutos los voy a convertir en segundos. Sería 15 por 60. Es igual a 900 segundos. Y los 8 centímetros por segundo los vamos a convertir a metros por segundo. 8 centímetros partido por segundo. Lo multiplicamos por centímetros y lo multiplicamos por metro. Un metro tiene 100 centímetros. Eliminamos la palabra centímetros. Y nos queda 8 por 1. 8 partido por 100. Metros partidos por segundo. Y eso equivale a 0,08 metros partidos por segundo. Lista nuestra unidad de medida. Entonces, cuando ya hicimos la conversión y todo ese proceso, vamos a la fórmula. Distancia, velocidad por tiempo. Distancia va a ser igual. Velocidad, 0,08 metros partidos por segundo por los 900 segundos. Distancia es igual a 0,08 por 900, eso es 72 metros. Y respondido mi ejercicio. Eso me quedó ahí. Los segundos se van a, ahí se van los segundos. El segundo con el segundo se van. Y ahí tenemos un ejemplo ya listo para que lo vean.
Veamos, chicos, alguna consulta, pregunta, dudas que tengan. Y vamos a ver el último ejemplo del día de hoy. En la plataforma va a estar una guía con ejercicios de este tipo, además del PPT, y con la clase, por si acaso, ya, para que lo tengan en cuenta. Por último, vamos a hacer el ejercicio. Dice, un automóvil viaja o va a 40 km por hora. 2 minutos después, su velocidad es de 67 km por hora. Calcular su aceleración. Entonces, en este caso, es un movimiento rectilíneo acelerado porque cambia de velocidad. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Datos importantes. Datos que uno puede recolectar en este tipo de ejercicio es la velocidad inicial, 40 km por hora. El tiempo son los 2 minutos. Y velocidad final, voy a llamar una sola velocidad final, que son los 67 km por hora. No sé por qué le coloqué una coma, la vamos a borrar, ¿no? O sea, como que no, todo de más. Y nos preguntan la aceleración, ese es el dato. Veamos, chicos, si quiero convertir kilómetros por hora, nosotros normalmente hacíamos esto, 40 kilómetros hora, lo quiero convertir a metros por segundo, escribíamos los kilómetros abajo, escribíamos los metros arriba, escribimos las horas arriba y los segundos abajo, de tal manera que borráramos kilómetros, borráramos horas. 1 kilómetro, 1000 metros. 1 hora, 3600 segundos. Eso uno trataba de hacer. Y después multiplicamos 40 por 1000 por 1 partido por 1 por 3600. Simplificamos algunos números, los daba metros por segundo, multiplicamos 40 por 1000, lo dividimos por 3600, eso nos daba 11.11 metros por segundo. Es una forma de hacerlo. Pero hay otros métodos más rápidos, chicos. Siempre que yo quiera transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, yo voy a dividir por 3,6. Por lo tanto, si yo hago esa división, me da directamente el 11.11 metros por segundo. El 67 también lo voy a dividir directamente por 3,6 y eso me va a dar el resultado 18.61 metros partidos por segundo. El tiempo, esos dos lo vamos a multiplicar por los 60, nos va a dar un total de 120 segundos. Luego de haber hecho eso, calculamos la aceleración. La pregunta, aceleración, velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Aceleración, velocidad final 18.61 menos 11.11 partido por 120. 18.6 menos 11.1, 7.5. Y nos va a dar la solución. En este caso vamos a escribirlo bien, ya que está un poquito desordenado. Vamos a anotarlo bien. 18.61 metros partidos por segundos menos 11.11 metros partidos por segundos partido por 120. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 7,5 metros partidos por segundos dividido 120 segundos. Y eso da un total de 0,0625. 0,0625 metros por segundo al cuadrado. Que es la aceleración a este ejercicio que lo habíamos mencionado. Entonces, recomendación en este ejercicio, ojalá, si puedo hacer la conversión como en este caso, con ese paso, lo hago, pero hay un método mucho más rápido que es dividir por 3,6 para convertir de kilómetros hora a metros por segundo. Solamente en ese caso. Y con eso, chicos, vamos terminando el día de hoy. Les vuelvo a repetir, van a estar una guía en la plataforma. Además, para trabajar el día jueves, esa guía es sin nota, ¿ya? Todavía no le vamos a colocar nota. Y el día jueves, disculpe, día viernes, ya no jueves, día viernes vamos a trabajar en eso. Y en un rato más va a estar en la plataforma la guía, va a estar la clase también.
y va a estar el PPT. No sé si tienen alguna consulta, dudas, preguntas finales, chicos. Profe, ¿cuándo sería la prueba? La prueba, ¿cuándo sería? Como a finales de mes. Está definida a finales de mes para que la revisen ahí el calendario como el 20 y tanto de septiembre. Ya, profesor, gracias. Ok, Guillermo, vamos a subir la guía y el PPT a Teams para que igual lo tengan. Ok. Y veamos, chicos, con eso vamos quedando. Si terminan de copiar, se pueden desconectar y espero que tengan un buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que esté muy bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien.